Pese a que Pedro Sánchez nunca reconoció algunos errores y crisis provocadas por sus ministros, la remodelación de su gobierno ha dejado a las claras que los hubo y en algunos casos muy graves. El presidente rompe con su núcleo duro, los que han sido su red de protección durante su mandato y a los que ha desplazado el foco de desgaste en muchas ocasiones. Con el nombramiento de los nuevos ministros, a los que nos costará desde luego ponerles nombre y cara, trata de reconciliarse con su partido y evitar los asuntos más polémicos. ¿Es este el gobierno mejor para España o para el propio Sánchez? Esa es la duda que iremos despejando en los próximos meses. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Pedro Sánchez rompe con los sanchistas. Sánchez revoluciona el gobierno y prescinde de sus pesos pesados. El presidente trata de sobrevivir y frenar el desgaste. Son solo algunos de los titulares que hemos leído en los periódicos nacionales estos días. La crisis de gobierno ha sorprendido a todos, incluso a los ministros y a su propio partido. Sacrifica a su núcleo duro, Carmen Calvo, Iván Redondo y Ábalos. Por cierto, este último ha dimitido esta misma tarde como número 2 del PSOE tras su precipitada salida del gobierno. Sánchez se refugia en cargos del PSOE para evitar esa división que ya empezaba a escocer a muchos socialistas, y su nuevo ideólogo y mano derecha, quédense con este nombre, será Félix Bolaños. Eso sí, con los ministros de Unidas Podemos queda claro que no tiene el suficiente poder para cambiarlos. Castilla y León no sale mal parada en esta renovación de caras. El que fuera candidato socialista en Castilla y León en 2011, el segoviano Óscar López, pasa a ser jefe de gabinete de comunicación, además hay que reconocerlo que sabe un rato, y el burgalés Ander Gil es desde esta misma tarde el presidente del Senado. De esta remodelación le preguntaré más tarde a nuestra entrevistada de hoy. Ella es la recién reelegida presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisen, también es presidenta de la Diputación y de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Vamos ya a ver las imágenes del día, tanto las tomas de posesión como los traspasos de cartera. Ruth García Rebote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿con qué imágenes te has quedado? Bueno, pues la principal es esta. El Ejecutivo de Sánchez ha prometido su cargo ante el rey y lo han hecho sin crucifijo y sin Biblia. Es el tercer cambio de carteras que realiza el presidente del gobierno desde que llegó al poder. Por cierto, esta es la mayor remodelación de un gabinete que cuenta con 14 mujeres de 22 cargos. Hay cambios en justicia, transportes, educación, ciencia y exteriores. Pero los relevos no han afectado a los ministerios de Podemos, que los mantienen. Quien refuerza su poder es Nadia Calviño, nombrada vicepresidenta primera. Ha llamado la atención la despedida de algunos miembros del anterior Ejecutivo porque ha habido dardos. José Luis Ábalos, del núcleo duro de Sánchez, ha sido destituido y en su adiós no ha habido palabras de agradecimiento para el presidente, ni tampoco hemos visto allí la presencia de otros ministros. González Laya, la ministra que lideró la crisis con Marruecos, ha asistido a la declaración de su sustituto. El nuevo ministro de Exteriores ha dicho que Marruecos es un gran amigo. Y por último, otro peso pesado que abandona el gobierno. Carmen Calvo, la ex vicepresidenta, ha colmado de elogios al nuevo ministro de Presidencia. De Félix Bolaños ha dicho que lo tiene todo, capacidad y lealtad, y que se va tranquila. Este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española. El ministro Bolaños es un amigo. Las amistades se forjan en los momentos particularmente duros. Han sido muchas horas, codo a codo, teléfono a teléfono, incluso a veces mirada a mirada. Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. No todos han estado conforme con los cambios. El nuevo ministro de Cultura se ha quejado y ha hablado claro. IZ había puesto mucha ilusión en el Ministerio de Política Territorial, en el que ha estado 6 meses. Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Aquí hemos puesto mucha ilusión, muchas horas. Ruth, mucho se ha elucubrado y teorizado durante las últimas horas sobre por qué ha hecho estos cambios Pedro Sánchez. Hoy el propio presidente daba la versión, vamos a decirlo, oficial y bueno, él dice que responde a esa mejora de la recuperación económica.
Sí, no solo a la recuperación económica, sino también a nivel social y territorial. Ese es el fin que busca cumplir el nuevo Ejecutivo, según el presidente. Pedro Sánchez ha dicho que para avanzar hacía falta una transformación. Para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19, sino lo que tenemos que hacer es transformar, mirar hacia adelante. El objetivo, por tanto, de nuestro Gobierno, del nuevo Gobierno, es iniciar esa nueva etapa de recuperación económica, social y territorial. Vamos a ver la versión regional de estos cambios, además de la vallisoletana Reyes Maroto, que sigue en su ministerio. Entra también Óscar López, el segoviano Óscar López, como jefe de gabinete, y esta misma tarde ha tomado posesión Ander Gil como presidente del Senado. Sí, sustituye a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Ander Gil pasa de portavoz del PSOE en la Cámara Alta a presidente del Senado. Ha sido elegido en la segunda votación y se ha quedado a un solo voto de conseguir la mayoría absoluta. En su discurso, el burgalés se ha definido como un hombre feminista que trabajará para luchar contra la violencia machista. Ha recordado sus orígenes y ha destacado la importancia de lo local. Me detengo un instante, solo un instante, en recordar con orgullo de dónde vengo y dónde vivo. De un pequeño municipio de menos de 4.000 habitantes de la provincia de Burgos, de la España rural, de la España vaciada, del Valle de Mena. Solo podremos abarcar los grandes retos que tenemos como país si atendemos lo que tenemos más cerca. La lucha contra la despoblación, la cohesión y el poder de la política territorial tienen hoy más sentido que nunca. Y hoy en Twitter hemos preguntado sobre el nuevo ejecutivo del presidente del gobierno. Vemos la pregunta. ¿Cree que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez es mejor que el anterior? Parece que no están muy conformes nuestros seguidores de Twitter, porque el 69% opina que los nuevos ministros no son la mejor opción, mientras que un 31% sí están satisfechos con los nombramientos. Y eso que no hemos preguntado, Ruth, por el grado de conocimiento de los nuevos ministros, que ahí el porcentaje sería distinto. Gracias. Nada. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de hoy. Alejandro Sarmiento, ¿cómo estás? Escribano, perdón. Alejandro Sarmiento, se me ha ido la olla. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va la cosecha? Bueno, a medio camino, nos queda la mitad. ¿Has podido venir, por lo menos? Sí, mañana hubiese yo. Mañana hubiera dicho que no, que estabas allá en plena faena. Al pie del cañón. Ana Rodríguez Manso, delegada de Europa Press. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Y Luis Jaramillo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. De COPE Castilla y León, recién llegado del Camino de Santiago. ¿Cómo ha ido todo? Poca gente, ¿no? Muy bien, poquita gente, muy poquita gente. Pero bueno, se va animando, ¿eh? Se va animando. En Santiago de Compostela este año no tenía nada que ver con el año pasado. Santiago de Compostela estaba lleno de chavales que fundamentalmente estaban yendo a la llamada del Sacobeo. Se veía llegar más gente. Hay que tener hoy. En Roncesvalles ha sido un punto de encuentro donde han estado los reyes, los presidentes autonómicos, por donde discurre el camino de Santiago. Hay que ser optimistas. Yo creo que hay que ser optimista porque creo que se está revitalizando de forma importante. Bueno, vamos a ver si se revitaliza también el gobierno de Pedro Sánchez. ¿A quién creéis que quiere salvar Pedro Sánchez con esta crisis de gobierno? ¿A él mismo, a su partido, a España? ¿A quién? Yo creo que se quiere salvar a sí mismo. O sea, a mí me recuerda un poco lo que ha hecho, porque han hecho comparaciones con las películas de Tarantino. Digo, yo me acordaba más de Stalin en el año 37, que al final quitó algunos cuantos de la foto. Y aquí, pues, Pedro ha visto lo que ha pasado en Madrid, ha visto cuáles eran las tendencias demoscópicas y creo que es lo que le ha llevado, sobre todo, a realizar esta remodelación. Ana. Pues yo creo que lo que está haciendo o que está intentando hacer Pedro Sánchez es empezar a labrar ese camino para dentro de 2 años, las próximas elecciones generales, tener al partido unido. Ha lanzado un mensaje a los varones de muchas comunidades de cuidado, aquí estoy yo y yo aquí tengo sustitutos. Exactamente, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, y es lo que está haciendo es un poco prepararse el camino para cuando lleguen en 2023 esas elecciones generales, hacerse con una mayoría absoluta que no le haga necesitar tantos socios, ¿no? que muchos de estos socios son los que le han llevado a estas situaciones conflictivas y problemáticas. O sea, que yo creo que en parte ha pensado más en eso que en otra cosa. ¿Tenía descuidado al partido Pedro Sánchez? Yo creo que tenía dividido al partido, no había sido capaz de coser las heridas que habían surgido durante el proceso de las primarias
personas, y yo creo que si algo ha demostrado Pedro Sánchez en todo este tiempo es que es un superviviente, que es también un malabarista de la política y que en estos momentos está haciendo una asignatura de la supervivencia y del malabarismo. Entonces ha hecho todo esto. Yo me quedo con una imagen que lo demuestra todo. Hoy 10 ministros arropaban a Bolaños en su toma de posesión y 0 estaban en la despedida de Ábalos. Por cierto, ¿os ha sorprendido la dimisión de esta misma tarde? Ha mandado una carta a Ferraz, al presidente Pedro Sánchez, para decir que deja la Secretaría de Organización. No, ni siquiera va a aguantar hasta octubre, que es cuando se celebraría ese congreso en Valencia, en su tierra. Yo creo que no, porque él sabe que ha perdido la confianza de quien era su gran amigo, ¿no? Y por el que lo ha dado absolutamente todo. Yo creo que sorprender, ¿no? Yo creo que más bien se ha visto obligado, ¿no? Y en la necesidad de presentar esa renuncia. Circulaba esta tarde por Madrid un rumor bastante extendido que decía que la salida de Ábalos se había precipitado como consecuencia de todos los escándalos de corrupción que se están investigando en el Partido Socialista del País Valenciano y que podía haber habido algún tipo de información que pudiera ligarle en algún momento. Yo no sé si esa es la situación, pero es evidente que Ábalos ha sido abandonado al final completamente, tanto en el gobierno como en el partido. Decían algunos medios también que el propio Pedro Sánchez le llamó este fin de semana para anunciarle la remodelación del gobierno, pero no la suya. No, pero él por lo que ha hecho se enteró el mismo sábado por la mañana de esa remodelación y de su destitución. Lo que me parece curioso es que, por ejemplo, hablando de cosas que han pasado desde que está este Ejecutivo, Ábalos sí tenía un poco la marca de Delsi y Barajas, pero por ejemplo Marlaska tenía Pérez de los Cobos. Si vas a poner una criba para ver quién va a ir para abajo, si la pones la misma criba tenía que haber ido, igual que ha ido este señor, tenía que haber pasado posiblemente Marlaska, pero ha optado por mantenerlo. Yo entiendo que con este agravio comparativo, pues el cabreo le haya llevado a dejar el puesto dentro de... Vamos a hablar de Castilla y León, porque como decía al principio, bueno, hay cargos importantes del Partido Socialista en nuestra comunidad. El todopoderoso Iván Redondo se va. También hay rumores que dicen que quería ser ministro y bueno, Pedro Sánchez ha decidido ponerle a un lado. Le sustituye Óscar López, persona a la que conocemos muy bien en esta comunidad, fue candidato durante el año 2011, fue portavoz de las Cortes de Castilla y León. Conociéndole como le conocéis, ¿creéis que va a hacer un buen papel en esa responsabilidad importante de ser jefe de gabinete? Sabemos que sabe mucho de marketing político, de comunicación política. Aquí fue una revolución en Castilla y León, sus ruedas de prensa, sus actos. Bueno, yo creo que subió a los periodistas a la cima de una montaña para anunciar. Pero hay una diferencia sustancial. Iván Redondo no es hombre del partido, es más, es hombre odiado en el partido. Eso es. Y Óscar López es un fontanero del partido, lo ha sido siempre, conoce el aparato del partido perfectamente y los que hemos tenido ocasión de hablar con él siempre nos ha hablado de la estrategia de partido sistemáticamente. Yo creo que él sabe lo que no tiene que hacer para dañar su imagen y para ser un valor seguro. Y él yo creo que va a ser una de las piezas claves de coser el gobierno y el partido. Lo que pasa es que es verdad que no le ha salido bien muchas veces los apoyos a las personas. Ahora le salen como con Pepe Blanco, con Rubalcaba, da igual, pero te das cuenta con Pachi López, porque él apoyó a Pachi López en las primarias. Claro. El último superviviente es así, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Óscar López, lo que ocurrió en esta comunidad fue en mayo del 2014, ¿no? Cuando hubo una gestora que tuvo que dirigir el partido por la marcha de la mitad, la renuncia a la mitad de la ejecutiva. Golpe de Estado. Y un regional, ¿no? Que luego fue lo mismo lo que le pasó en 1 de octubre, lo mismo que le pasó a Pedro Sánchez, ¿no? En aquella ejecutiva maratoniana que se celebró, ¿os acordáis? Ya quisiera haber tenido Óscar López la unanimidad del partido de Castilla y León que va a encontrar ahora con su nombramiento y su valía personal, ya lo veréis. Sí, pero yo, por ejemplo... Ahora el PSOE cerrará filas. El caso de Óscar yo creo que lo va a tener fácil porque decían que, por ejemplo, Iván Redondo, Pedro Sánchez estaba un poco ya en papel, más que de presidente del gobierno, en un plan un poco presidencialista, como podía ser un presidente de la República Francesa. Entonces, sí que él era entre comillas, un primer ministro tapado. Yo creo que la tarea de jefe de gabinete, yo he conocido no tanto como vosotros, que lidiáis con ellos a menudo, pero yo he conocido personas que han sido jefes de gabinete de políticos importantes y creo que es una tarea fácil y sobre todo porque se va a encontrar con el partido a favor y no con el partido en contra. Y si no se pone a hacer maquinaciones, que no las va a hacer, porque también por
pues yo creo que no va a tener. Es verdad que también a Óscar López la política madrileña nacional le ha gustado siempre mucho más que la regional. Él vino aquí obligado, como todos sabemos, y en cuanto pudo se marchó. Y bueno, su vinculación con el PSOE de Castilla y León es un manual discreta, político, ¿no? Él es un hombre de Ferraz. El que sí que puede, y os pregunto, Ander Gil, el burgalés, nuevo presidente de la Cámara Alta desde hace unas horas, ¿puede ser la persona de confianza, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en Castilla y León? Ander Gil, todo el mundo que ha trabajado con él, la gente de Castilla y León, habla maravillas de Ander Gil, hablan que es una persona conciliadora, que es un trabajador, o sea, no sé si es la apuesta de Pedro Sánchez o el toque de atención en Castilla y León, pero vamos, parece claro que Tudanca va a optar a la reelección como secretario regional en el próximo Congreso, ¿no? Pero es verdad que de Ander Gil todo el mundo habla maravillas. Es más, cuando se supo su candidatura a presidir el Senado, en el Partido Popular se dijo que era un candidato óptimo, que podía ser un perfecto árbitro y que se podía, bueno, de hecho en la segunda votación había una abstención por parte de... Hoy hay que reconocer que ha hecho un gran discurso en su toma de posesión, un gran discurso. No es un hombre que conoce los pueblos, fue concejal en el año 95, creo recordar, de Valle de Mena, donde vive, donde suele vivir. Viene desde abajo y entonces él tiene razones para conocer todo esto y para saber la dificultad que tiene, ¿no? Y el papel que tiene que tener la política central hacia la política periférica y no ese ombliguismo sistemático que practica la política central olvidándose de esa periferia, y eso hay que verlo. Yo concuerdo con Luis en un tema. Yo cuando he visto intervenciones de la presidenta del Senado, que estaba hace 4 días, digo, estaba a años luz del empaque que se espera en un speaker, en un parlamento. Creo que por lo menos a este señor hay que darle el voto de confianza para desempeñar bien este papel institucional, que yo creo que su antecesora lo había hecho de forma nefasta. No es fácil ser político y estar en un papel institucional. Algunos no saben separar una cosa. Lo que me ha llamado la atención del discurso, que creo que efectivamente ha sido un buen discurso, es que últimamente ha desaparecido esa coletilla de todos los candidatos o todos los presidentes del Senado de hay que reformar el Senado para convertirlo en la verdadera Cámara territorial. Eso bueno, no a lo mejor lo consigue, a lo mejor lo consigue. Bueno, es que yo creo que ese objetivo... Tenemos a una entrevistada que ha sido senadora. Sí, ella nos puede contar perfectamente por eso. Que se habla por allí. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poco también del Partido Popular, con una de las mujeres más cercanas al presidente Fernández Mañueco. Ella es Ángeles Armisen, reelegida este fin de semana como presidenta del PP de Palencia, preside también la Diputación, y con ella vamos a hablar de actualidad política y también del COVID, porque también es la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, órgano que en estos momentos trata de convencer a los ayuntamientos, a los alcaldes, para que tengan cuidado estos días con las fiestas patronales. Buenas noches, Ángeles Armisen. Pues muy buenas noches, José Luis. Encantada de estar contigo y con todos los tertulianos hoy. Bueno, cuéntanos, ha tenido tiempo para analizar el nuevo gobierno. ¿Qué le parece? Y le voy a pedir que no me diga el argumento machacón que viene diciendo el Partido Popular durante todo el día, que el que se tiene que ir es Pedro Sánchez. Yo quiero que analicemos las caras nuevas y las que se van. Bueno, lo de que he tenido tiempo cuando mi congreso ha sido el sábado, José Luis, creo que ha sido un poco rápido. Yo no sé si se sintió eclipsada ese día. No voy a decir... Bueno, sí, me contraprogramó el presidente del gobierno. No, bueno, yo he hecho una aproximación, ¿no? Un poco desde la prensa y también un poco desde mi posición de presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, porque entran algunas alcaldesas del Partido Socialista de distintos territorios con un protagonismo del municipalismo, pero curiosamente ninguna de las que están, o por lo menos han tenido un protagonismo, ¿no?, en la federación. Algunas he coincidido con ellas en algún acto municipal, pero bueno, creo que sinceramente Pedro Sánchez pues, ha enmendado toda su gestión de la pandemia, ¿no? Lo creo porque ha hecho una remodelación, sin duda. Yo lo único que le pido, además de que dimita, es que a mí me gustaría que una pandemia sanitaria no se convirtiera en una pandemia económica y social, porque España no lo podemos aguantar y los españoles tampoco. O sea, que me está diciendo que es una enmienda a la totalidad a su gestión durante la crisis sanitaria. Pues sinceramente creo que sí. Creo que se produce, igual que he escuchado a los tertulianos, creo que se ha producido esa crisis entre partido y gobierno y ha supuesto una enmienda a la gestión, ¿no? Porque en estos momentos, sinceramente, creo que el espaldarazo de algunos de los miembros del anterior
gobierno, pues lo podemos ver, ¿no? en cómo ha sido la actitud de Ábalos o de otros miembros del gobierno que eran muy protagonistas de la propia organización política, ¿no? Por lo tanto, creo que es una enmienda a la totalidad de la gestión en muchos de sus ámbitos. ¿Qué le parecen los nombramientos, digamos, de aquí de la casa? Tanto Óscar López, segoviano, como Ander Gil, presidente del Senado, usted que ha sido senadora. Pues coincidí con Ander Gil como senador en esa etapa, era la primera etapa de Ander, y bueno, no teníamos muchas comisiones comunes, ¿no?, en esa relación, pero bueno, era de un trato, por supuesto, que correcto, y no tengo una opinión de trabajo cercano, ¿no?, como he tenido a lo mejor con otros compañeros del Grupo Socialista en otras etapas. Ser presidente del Senado es muy importante, necesitamos que sea esa Cámara Territorial que hoy se ha hablado de la reforma, y sin duda pues yo he visto cuestiones de la anterior presidenta del Senado, como la anulación de la votación, en este caso hace muy poco, cuando salió a favor la bajada del IVA de las peluquerías y de los centros de estética, que tampoco lo he estudiado con detalle, pero anular una votación en una Cámara es una cuestión muy seria, ¿no? Y bueno, a mí me pareció, por lo menos de lo que he leído en la prensa, que no fue una actitud, iba a decir yo, pues muy ecuánime. Y por eso creo que es importante, y sobre todo es muy importante para todos los que venimos de provincias, ¿no? Porque allí es donde está nuestra voz, y nuestra voz territorial y de nuestra población. Y bueno, y el peso de Castilla y León en el Senado es importantísimo, muy importante. Es importantísimo, somos el grupo mayoritario. No quiero que contraprograme su entrevista también en los nombramientos de los ministros, así que vamos a hablar de usted. Este sábado se celebró el Congreso Provincial del PP de Palencia, donde bueno, finalmente solo se presentó usted y consiguió un 93% de los votos. Bueno, un buen resultado. Imagino que el principal objetivo ahora mismo es recuperar la alcaldía de Palencia que perdieron ustedes en las últimas elecciones municipales. Bueno, pues sin duda nuestro objetivo yo creo que es doble, ¿no? Es revalidar la confianza que hemos tenido en otros procesos electorales. Nosotros en las elecciones municipales conseguimos el respaldo mayoritario de los palentinos y gobernamos en 143 municipios, luego quiere decir que tenemos el respaldo muy mayoritario. En segundo lugar, en el último proceso de las elecciones generales fuimos la tercera provincia de España con mayor respaldo al Partido Popular, y hay que revalidar la confianza de los ciudadanos. El haberla recibido una vez, al revés, la recibes para ser capaz de poder hacer con ella lo que los ciudadanos esperan de nosotros, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar mucho para revalidar lo que se consiguió. Y por supuesto el espíritu de mejora, ese espíritu de mejora en que nosotros gobernamos en la alcaldía de Palencia con un pacto con Ciudadanos, y realmente, como no, pues siempre tenemos que aspirar a mejorar ese resultado, pero sobre todo es ese trabajo con lo que nos entregan los ciudadanos más preciado, ¿no?, que es la confianza. Hace unos días yo decía que la manera de hacer política, José Luis, ha cambiado mucho, ¿no?, también los medios de comunicación, etcétera, pero lo que no ha cambiado es que la política se basa en la confianza de los ciudadanos. Usted es la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. La consejera de Sanidad le reclamaba la semana pasada que pidiera a los alcaldes que limitaran las fiestas populares, las paelladas, las peñas, cualquier acto que suponga aglomeración. Creo que desde la Federación ya se están enviando esas cartas. ¿Qué respuesta están teniendo de los alcaldes? Bueno, sobre todo hemos tenido la función de cara a esa recomendación que ha hecho la propia consejera de Sanidad, lo que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia en la Federación, que es colaborar con el Gobierno autonómico precisamente en la difusión de lo que eran esos mensajes, tanto en plena pandemia como eran esas recomendaciones, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que he hecho, que ha pedido la consejera de Sanidad, es hacer llegar a todos los ayuntamientos, a los 2.248 ayuntamientos de esta comunidad, esa recomendación de que pensemos que el no llevar mascarilla en exterior no quiere decir que el virus haya desaparecido. Y le pregunto su opinión, y además como presidenta de la Diputación, que conoce muy bien los pueblos, con los datos de la incidencia acumulada que se están disparando en Castilla y León, los datos también de contagios entre los más jóvenes, de 15 a 29 años, ¿cree que deberían suspenderse las fiestas populares en los pueblos este verano? Pues mire, yo durante toda la pandemia he mantenido el mismo criterio, y es que las medidas tienen que venir de la situación sanitaria. Yo no soy ninguna experta sanitaria y sin duda
se ha demostrado que las medidas que ha tomado el Gobierno de Castilla y León, incluso por muy difíciles que a veces hayan sido de contar para cualquier gobernante, han garantizado que vayamos vacunando a la mayor parte de la población, ¿no? Yo creo que tenemos que ser responsables y que esas medidas tienen que venir determinadas fundamentalmente por los datos sanitarios. El que yo recomiende una medida concreta, pues sin duda alguna sería una osadía por mi parte, porque ni yo tengo el análisis de los datos exactos por población. No sé. ¿No le llaman a los alcaldes para decirle, presidenta, ¿qué hago con las fiestas de mi pueblo? ¿Qué hago con esto? ¿No? Pues mire, hay una cosa que se llama autonomía municipal y que todos los que nos dedicamos a esto son muy respetuosos, ¿no? Bueno, yo creo que los alcaldes han aprendido que la pandemia sin duda ha sido una situación complicadísima y han sido los primeros que han salido a la calle a desinfectar, que han salido a la calle a atender a sus vecinos, y si hay una administración a la que tenemos que reconocer ese servicio, sin duda alguna, han sido los alcaldes de una comunidad donde 2.248 municipios se han puesto manos a la obra a qué puedo hacer ante una situación que afecta de esta manera a mis vecinos. Los alcaldes, por eso le digo, que tienen mucha información. Nosotros lo que hacemos como federación, y es lógico, colaborar en la difusión de esas recomendaciones, pero no todos los datos de incidencia son iguales en los 2.248 municipios, ni las circunstancias, ni el volumen de población, ni del evento. Quiero decir que hay muchos parámetros a valorar para tomar esa decisión. Y por lo que está pulsando como presidenta de la Federación, ¿los alcaldes están dispuestos a incrementar la vigilancia, los controles policiales? Porque al fin y al cabo son los ayuntamientos los que saben dónde se concentran las aglomeraciones, dónde van los jóvenes cuando se cierra el ocio nocturno. Pues vamos a ver, los alcaldes desde luego están dispuestos a ejercer las medidas de control, pero tenemos que ser conscientes que policía local en los municipios de Castilla y León... No, me refería a los mayores, claro. Claro, en las capitales, etcétera, etcétera. Yo estoy convencida de que todos queremos aunar eso de doble interés, ¿no? El de mayor actividad, mayores medidas de incentivo en estos momentos a la libertad de celebrar cualquier tipo de evento y de actividad, pero eso siempre con las garantías de salud. Yo creo que después del esfuerzo de un año, algo más de un año que hemos hecho, sin duda la velocidad a la que se está vacunando, y que en los próximos meses, como podemos ver, ya hay una vacunación en edades pues muchísimo más jóvenes, bueno, yo creo que merece la pena ser responsables. Uno de los mayores problemas son los botellones. En Castilla y León están prohibidos, pero es verdad que la mayoría de los ayuntamientos parece que hacen la vista gorda. Y es ahí donde están produciéndose los mayores focos, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Y lo digo como madre de dos adolescentes, que no digo que hagan botellón, pero que son hijos de su tiempo, ¿no? Que son generaciones que sin duda alguna pues han tenido un año también complicado. Y han estudiado, han terminado la EBAU, están en periodo de vacaciones, y con eso yo no justifico, sino que hay que decirles que ese esfuerzo que ha hecho una sociedad y una sociedad colectiva desde muchos aspectos y desde muchos lugares, pues tiene que hacer que ellos también sean responsables, y que además se pueden hacer muchas actividades y se puede disfrutar de mucho ocio con medidas de seguridad. Y sinceramente creo que eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Que lo hagamos todo, pero de manera muy responsable. Durante estos días los pueblos de Palencia y los de Castilla y León se están llegando gente, los hijos del pueblo, duplicando, triplicando casi la población. ¿Tiene miedo lo que pueda ocurrir este verano? ¿Que pueda haber brotes en el mundo rural? Bueno, sinceramente yo no lo llamaría miedo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser respetuosos. Hay movilidad, pero no solo hay movilidad en los pueblos, hay movilidad nacional, y por lo tanto no solo a los pueblos, sino como vemos las playas están llenas. Entonces, bueno, pues sinceramente creo que la pandemia, y así lo dijimos en la Diputación de Palencia, nada más salir del estado de alarma, hicimos una campaña que se llamaba Volver a ser, ¿no? Yo sin duda creo que la pandemia es una oportunidad para el medio rural, con todas sus cosas negativas, pero hemos empezado a valorar otra manera de vivir, otros lugares de vivir, otros elementos, ¿no? Y precisamente esos vecinos que antes solo estaban un mes, pues muchas veces han estado 6 meses, algunos no han cerrado las casas, se han vendido muchas casas en el medio rural. ¿Los pueblos de Palencia, por ejemplo? Por supuesto que sí. Me vuelvo al pueblo, como el programa de esta casa. Por supuesto que sí. Mucha más permanencia, y yo creo que otra manera de ver las cosas.
Y el verano pasado, en agosto, el medio rural de Palencia y la montaña palentina, a quien ya animo a todo el mundo que pueda disfrutar de nuestra provincia, fue un verano de medio rural, de no grandes aglomeraciones en sol y playa. Creo que, bueno, sin duda alguna, nos va a hacer cambiar nuestra manera de ver y de disfrutar. Lamentablemente, pues una circunstancia como esta hace que hasta los medios de comunicación a nivel nacional hablen del medio rural como un destino. Pues sí, los que llevamos muchos años hablando de ello, pues sin duda hacemos ese reconocimiento. Sí, alguna vez lo hemos hablado, usted y yo. Sí. Tengo aquí a 3 tertulianos. Jaramillo no es muy de pueblo, no tiene pueblo. Ana es de pueblo, de Pedrajas de San Esteban. Y tenemos aquí a nuestro agricultor. ¿Puedes decir el nombre de tu pueblo? De Montealegre de Campos. Hombre, claro. Pues venga, empezamos por ti, Alejandro. Sí, bueno, yo con respecto al tema del COVID, creo que en los pueblos se están cumpliendo la normativa en general. Quien lo incumplía antes y ahora. Pero en general yo veo que hay un cumplimiento de la normativa bastante importante. No veo que el que se haya duplicado la población sea relevante a la hora de que pueda haber mayor infectividad. Porque estamos hablando de espacios muy grandes, eso no es la playa de Benidorm, o sea, yo estoy pensando en el mío y yo, por ejemplo, soy de los que yo no llevo mascarilla en exterior, ¿cómo no la lleva? Vamos a ver, la posibilidad de que nos encontremos con alguien es prácticamente nula. O sea, que creo que hay un cumplimiento importante, pero sí creo que es importante, y por aquí viene mi pregunta, ¿no sería conveniente que quien impusiese la normativa con respecto a celebraciones fuesen las delegaciones territoriales de la Junta, que lo hace? Porque con respecto al criterio de los ayuntamientos pueden tener de bueno o malo. O sea, yo pienso en el ayuntamiento, digo el ayuntamiento de mi pueblo porque yo soy concejal. El año pasado, en el mes de mayo, cuando morían 1000 personas al día, se anuncian las fiestas. O sea, se anuncian las fiestas para finales de junio. Yo les dije a mis compañeros de corporación, digo, ¿cómo lo hacen? Dice, se anuncian y se pueden hacer, y si no, no. Digo, hombre, creo que era una tesitura que no invitaba para nada, por muchas razones sanitarias, económicas, sociales, de destrucción de país, a realizar unas fiestas. Y mi pregunta es esa. ¿Debe ser simplemente lo que diga la delegación territorial o se debe dejar un poco de criterio a los ayuntamientos, que en mi opinión es incorrecto? La autonomía municipal a la que hacía antes referencia. Sí, pero hay una guía que saben ustedes que está actualizada en función del nivel del estado de alerta o de alarma de la situación de los datos sanitarios. Esa guía es una orientación, pero luego es verdad que para determinados eventos hay que pedir autorización expresa para ese evento a la Junta de Castilla y León, y Sanidad tiene que informar esos eventos. Por lo tanto, sí que hay una autorización, hay una guía por parte de... O sea, el ayuntamiento no puede decidir lo que quiera. Hay una guía con medidas que son las que se recomiendan, y luego hay autorizaciones de los eventos que tienen un aforo especial. Por ejemplo, conciertos, yo hablo en mi provincia, ¿no? Conciertos en la Plaza de Toros. Pues necesitan también ese informe sanitario en muchísimas ocasiones. Yo, un momento, a mis compañeros, yo sí quería comentar, porque yo llevo más de 2 décadas yendo precisamente a conciertos de órgano en la provincia de Palencia, y veo, por ejemplo, como el año pasado en Medina de Río Seco o en Tordesillas se hicieron sin problema, hablo del año pasado, no solamente y en Palencia el Festival de Órgano se ha cargado, literalmente ha desaparecido, ponen unos conciertos con altavoces que, para los que somos un poco de la cuerda, me parece algo infamante, o sea, poner un micrófono y un altavoz fuera, sobre todo por eso, porque pongo esos 2 ejemplos claros de localidades, en este caso de la provincia de Valladolid, donde se están haciendo sin ningún problema. Se hicieron el año pasado. No entiendo cómo la Diputación de Palencia ha dejado escapar, o sería una pena que prescindiese de eventos culturales de nivel, no de sucedáneos. Bueno, yo lo que diría es que el año pasado, por supuesto, era por esa concentración en las iglesias. Fuimos, sin duda alguna, a una organización de eventos culturales de máxima seguridad, también por la edad normalmente, etcétera, de las personas que acuden a este tipo de eventos, pero lo que más me gusta es que vayas a mi provincia a ver los conciertos de órgano. Sí. Me comprometo además, ya lo anuncio aquí, ¿no?, que la Diputación de Palencia ha financiado en estos momentos la construcción de un hidráulis, que es un órgano que funciona por agua, un órgano romano que no se ha construido ninguno en España, que lo están haciendo en Torquemada, la organería Cítores, que es referencia nacional e internacional,
y lo vamos a presentar a mediados de agosto, así que a ese concierto desde luego sí que te voy a invitar, para que, ya que eres un aficionado, ha sacado la exclusiva, ya que eres un aficionado al órgano, no lo sabía, lo sabía. No lo sabías, pero... No, yo sí. Ah, sí, por eso. Por supuesto, lo hemos visto a nuestro agricultor. Sí. Ana. Buenas noches, Ángeles, y enhorabuena por tu reelección. Yo, mucho antes de la pandemia, te había oído defender el medio rural y te había oído hablar entusiasta de que el medio rural tenía mucho futuro, pues porque porque por territorios más sostenibles, con menos aglomeraciones, y hoy estamos de moda, hoy el medio rural está de moda, pero las modas pasan. ¿Qué hay que hacer para que esta moda no pase y para que ese entusiasmo con el que yo te escuché hablar del futuro de los medios rurales y de las capitales de provincia, no solamente el medio rural, sea realmente, no pase de moda y realmente se mantenga? Bueno, yo creo que primero creérnoslo, porque a veces los que estamos en distintos ámbitos somos los que más nos lo creemos. Yo creo que primero tenemos que creérnoslo. Segundo, reconocer los valores que tenemos, que ya nos les están reconociendo los de, me vais a permitir que yo acuñé un término con mis compañeros, los de la España amontonada, porque yo siempre me hablan de la España vaciada y yo digo que hay una España que es la España amontonada, que el metro en Madrid en hora punta, Ana, tú que también vas mucho, pues sabemos lo que es, ¿no? Y bueno, pues yo sinceramente creo que ese valor ya nos lo están reconociendo. Y cuando digo que ya, además del teletrabajo, además de que notamos esa venta de viviendas, además de la movilidad, cuando todo el mundo estamos hablando de la sostenibilidad, pues sin duda el medio rural tiene todo lo que busca esa España amontonada que consume tantísimos recursos, que es ese aire, ese agua, esos, ¿qué voy a decir de los agricultores, no? Bueno, pues los elementos de las materias primas con las que nos alimentamos, esa energía que ahora estamos produciendo siempre en nuestro territorio. Bueno, todo eso lo demanda sin duda la España urbana, ¿no? o superurbana. Y tenemos que pensar que desde las capitales, incluso como Palencia, desde las capitales medianas, ya estamos perdiendo población. Por lo tanto, tenemos que apostar por ese modelo que no es incompatible entre lo urbano y lo rural, sino que es absolutamente compatible. Yo, sinceramente, lo que siempre he pedido es una solución rural para un problema rural, no una solución urbana para un problema rural. Y creo que ahí es donde está un poco el secreto de garantizar ese éxito. Y banda ancha, efectiva y real. Por supuesto. Claro, a mí me parece que es una de las claves fundamentales. Sí. Yo voy a ir ya no político. Lo medio. Desde las federaciones de municipios se ha venido hablando sistemáticamente del maltrato de la administración central, que parece que siempre a los ayuntamientos ha sido los que ha tenido siempre como mucho más sujetos, cuando han sido los fieles cumplidores en muchas ocasiones de las normas presupuestarias que se han realizado. Nunca como ahora, que hay 3 alcaldesas o 3 personas que estaban ocupando alcaldías en el Consejo de Ministros, y una de ellas, Isabel Rodríguez, pasa a ser responsable de política territorial y además es la portavoz del Gobierno. ¿Cree de verdad que ahora hay una oportunidad para que la ansiada financiación local, el hecho de que los municipios no sean los que siempre se ven limitados en sus porcentajes, vaya a tener una solución? Es decir, ¿habrá por fin ese reconocimiento a la tarea de los ayuntamientos? Pues mire, yo le voy a decir desde mi experiencia de lo que ha sido este último año con el Gobierno central. No creo que por cambiar las personas cambie esa política, porque siempre ha habido Ministerio de Administración Local. Luego, si querían hacer una política de apoyo a los ayuntamientos, oportunidad han tenido desde el primer momento. Segundo, el presidente del Gobierno ha ido incluso a una reunión a la Federación Española de Municipios y Provincias, diciendo que éramos importantísimos y vitales para la gestión de la pandemia y que íbamos a ser protagonistas de la recuperación. Los ayuntamientos de España no hemos recibido ni un solo euro extraordinario para la gestión del COVID, que es una situación extraordinaria bajo todos los puntos de vista. En la Diputación de Palencia hemos hecho 53 modificaciones presupuestarias para cambiar nuestro presupuesto y poder atender las necesidades derivadas de la pandemia. Y no hemos recibido ni un euro. Y lo siguiente es que estamos a la fecha que estamos y no sabemos cómo vamos a participar las administraciones locales en los fondos europeos. Si somos protagonistas, sin duda alguna, yo creo que el protagonismo en la administración se reconoce
con la financiación. Y por lo tanto, una cosa es predicar y otra dar trigo, que lo saben muy bien aquí los contertulios de la tierra, ¿no? Y una cosa es el discurso y otra es lo que ha pasado en la relación del municipalismo. Hemos pasado de que el gobierno pretendía quedarse con los remanentes y con los ahorros de los vecinos de cada uno de los ayuntamientos y no fue posible porque no salió adelante la votación en el Congreso y decayó el decreto. Y la ministra de Hacienda, a partir de ese momento, la señora Montero, ha sido, sin duda alguna, declaración tras declaración frente al municipalismo. Y desde entonces, como decayó ese decreto, se querían quedar precisamente con esa política que hizo que la administración local fuéramos los que teníamos más recursos económicos disponibles, pues realmente ha pasado eso. Ha habido una suspensión de las reglas fiscales, eso es cierto, pero eso quiere decir te dejo gastar tu dinero, pero no te he dado ni un euro extraordinario para todas aquellas necesidades que hemos tenido que afrontar. Que la reforma de la financiación local es una asignatura pendiente, por supuesto, pero después de lo que hemos vivido, pensar que no hemos recibido ni un solo euro extraordinario, yo reclamé, porque sí que es verdad que han aprobado ahora un fondo para el déficit del transporte urbano. Y yo lo reclamé y dije que el transporte de la España de interior es Internet y que yo, sinceramente, lo que reclamaba era un fondo extraordinario ante la situación que teníamos para poder aplicar medidas de teletrabajo, para poder desarrollar el medio rural. Yo, sinceramente, creo que los hechos son los que lo demuestran. Bueno, los 100 días de rigor, de comprensión, sí se los sí, dan. Yo sí, pero doy 100 días, pero hemos tenido un año en que nadie ha dado 100 días a los alcaldes para afrontar las situaciones que se han encontrado. Ahí nadie ha dado prórrogas, José Luis. Y creo, sinceramente, que el municipalismo se merece un reconocimiento económico. Y no todos los ayuntamientos estamos en las mismas circunstancias. Y por lo tanto, yo reclamo esos fondos extraordinarios que ha supuesto que todos afrontemos, desde ayudar con fondos extraordinarios a las piscinas, a los colegios. En Palencia hemos desinfectado 35 residencias, 650 actuaciones, daba igual públicas que privadas. Es decir, hemos colaborado todos. Creo que los alcaldes se merecen, desde luego, un apoyo y se merecen los recursos económicos que reclaman. Pues vamos a ver si estas ministras del ámbito municipal empatizan, precisamente porque saben qué ha pasado. Pues yo creo que sí, porque lo que pasó en el Congreso, José Luis, no era un tema del Partido Popular. Lo digo para que... Era un tema de... Fueron todos los grupos políticos, menos el Partido Socialista e Izquierda Unida, que se abstuvo. Pues Ángeles Almisen, tenemos que terminar. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Desde aquí animamos a todos los que nos están viendo que vayan a la provincia de Palencia, por supuesto, que hay lugares y rutas maravillosos. Y bueno, la próxima temporada, que terminamos ya este jueves, esperamos volver a contar con usted aquí. Pues quiero darles las gracias, que disfruten de todos los pueblos de nuestra comunidad. Sin duda, tengo que pedir preferencia para los de mi provincia y que disfruten de esos maravillosos conciertos, algunos con mayor presencialidad, Alejandro, y otros algo menos, pero que la vamos a recuperar. Venir a Palencia siempre merece la pena y desde luego a Castilla y León. Pues muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y nada, en 5 minutos volvemos y hablamos, como no, de la pandemia. Hasta ahora. Seguimos en directo y siguen creciendo los casos de coronavirus en Castilla y León. Hoy suman 1.151 positivos y casi 4.500 desde el viernes. La incidencia acumulada ha crecido 168 puntos en 3 días y cuidado porque no solamente en los jóvenes, también está aumentando los contagios en mayores de 65 años. Les voy a dar el dato último de esta misma tarde, el dato de incidencia acumulada en los jóvenes, que es desde luego muy preocupante. Entre 12 y 19 años en Castilla y León, 2.370 es la segunda comunidad con más incidencia acumulada, pero somos desde hoy ya los líderes en el tramo entre 20 y 29 años. Allí es 3.090 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy hemos conocido que la Comunidad Valenciana sí va a poder implantar el toque de queda en los 32 municipios con más problemas, algo que a nuestra comunidad los tribunales se lo tumbaron, y ahora a la Generalitat Valenciana el Tribunal Superior de Justicia se lo permite. Esto decía Fernando Simón sobre este asunto.
Yo creo que es una medida que sabemos todos que es muy eficaz. Ya no es ni una creencia, tenemos evidencias, eso lo hemos vivido a lo largo de toda la epidemia y yo creo que ahora mismo la situación en la que está Valencia, pues me parece una medida razonable. Bueno, es una medida muy eficaz, pero a Castilla y León el gobierno se la ha rechazado. Y a Aragón hoy también los tribunales le han tirado la medida de cerrar el ocio nocturno a las 00:30. O sea, quiero decir que yo creo que una vez más se evidencia la necesidad que habríamos tenido de tener una normativa nacional, un gran paraguas nacional que evitara este caos que se está produciendo en unas comunidades sí y en otras comunidades no. Lo que es un hecho es que, tú lo has dicho, los datos hablan por sí solos. Son muy preocupantes. El índice reproductivo está por encima casi está en el 1,5, lo cual indica que la pandemia está subiendo otra vez y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es verdad que no tenemos afortunadamente casos tan graves, pero la primaria ya lo está sufriendo de una forma muy importante y desde luego sabemos que se pueden contagiar y de hecho se está contagiando gente que ya está vacunada, con lo cual la pandemia la tenemos aquí y la tenemos con toda su fuerza y o nos lo creemos y nos ponemos a todos a trabajar en ello y eso se llama vacuna, detección, o no tenemos nada que hacer. Como os decía, Castilla y León ya es líder en incidencia acumulada en el tramo, en la franja de edad entre 20 y 29 años. No estamos hablando precisamente de preadolescentes, hablamos de una edad, en fin, ya entre 20 y 29. Bueno. Yo creo que era algo que se podía un poco intuir, porque en cuanto los jóvenes pues han terminado el año lectivo, han empezado después a ir a los pueblos, a salir, pues se preveía. Hombre, yo creo que... No, pero eso pasa en todas las comunidades autónomas. ¿Por qué Castilla y León tiene ese dato tan preocupante en estos momentos? No lo sé, porque hay otras que están parecidas. Por ejemplo, Valencia, hablaba hace cosa de Ximo Puig, de mes y pico, tenemos una situación excepcionalmente buena. Hoy se han tornado vamos, que ha cambiado. Entonces, creo que puede ser algo puntual. Son olas asincrónicas, pero que al final se van a producir en todos los sitios. Sí. Hombre, yo me preocupa el tema de Valencia. Yo no he leído el auto del TSJ porque era largo, he visto que eran 29 folios, pero es que se están restringiendo un poco el tema de las libertades, porque aquí tenemos al Tribunal Constitucional que todavía no ha fallado sobre el primer estado de alarma y estas medidas de libertad de circulación para mí son dudosas. Y son dudosas por una razón bien sencilla. Yo recuerdo, lo digo por Valladolid, que es donde yo vengo, hace cosa de 3 meses, cuando había que irse a casa o bien a las 8 o bien a las 10, ¿qué es lo que pasaba? La gente salía antes, los bares abrían antes y la gente cargaba el carro antes y más. O sea, el hecho de que ahora te vas a cerrar a la 1, vamos, que va a estar restringido la circulación en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, lo que van a hacer es salir más pronto y posiblemente todavía peor, van a salir con más ganas. Ana, ¿tú crees que el hecho de que la Comunidad Valenciana se vaya a implantar ese toque de queda con el aval judicial va a abrir la puerta a que Castilla y León lo vuelva a reclamar? Pues yo creo que es una medida que puede ser buena. Lo vimos cuando se aplicó aquí, cuando se adelantó aquí el toque de queda a mediados de enero y se pudo mantener hasta mediados de febrero, cuando nos encontrábamos en plena ola, ¿no? Después de Navidad, que se consiguió en cierta manera pues doblegar la curva de casos. Yo no sé si tiene que ser un toque de queda generalizado o como ha hecho la Comunidad Valenciana, pero es que yo, de verdad, porque adelantar el cierre del ocio nocturno lo único que hace es que derivas ese ocio nocturno hacia los botellones, hacia casas, hacia peñas, hacia bodegas. Es que lo estamos viendo y de ahí viene el incremento en los jóvenes, ¿no? Botellones que además vemos. Claro. Los ciudadanos, claro. Y que yo no sé realmente si se están persiguiendo de la forma que se tendrían que perseguir. No, mira, hoy había sido delegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez decía, evidentemente se han reforzado el dispositivo y para controlarlo, pero ya ni se puede estar en todos los botellones, claro, ni se puede estar en todos los bares, ni se puede controlar absolutamente todo. Bueno, pero estamos hablando a veces de botellones masivos que todos en nuestra cabeza tenemos en cada una de las capitales pues por eso yo creo que un toque de queda, de verdad, yo creo que, yo no digo que sea a las 10 de la noche, evidentemente, pero yo creo que un toque de queda puede ser una solución para intentar contener esta situación. Es verdad que empieza a preocupar la atención primaria, pues porque están saturados, están cansados, son los que hacen la vacunación y están horas y horas y horas vacunando. O sea, es que es el mismo personal el que tiene que ahora hacer los test de antígenos, intentar rastrear. Se repite la historia. Claro. Sí, bueno, cosa, creo un poco, como decía Luis, que falla el derecho administrativo sancionador, porque las sanciones son disuasorias. Yo recuerdo hace 35 años algo como conducir bajo la influencia del alcohol, los que vivíamos en el medio rural, era normal. O sea, no vamos a hablar incluso de casos de políticos, nosotros conocemos en Castilla y León, les pillaron conduciendo ebrios. ¿Qué pasó?
pues que se empezó a aplicar el Código Penal. Llegabas y de pronto tú conocías a alguien que decía, pues mira, se ha estado 4 meses sin carnet, que ahora es un año, le han puesto tal multa, ha tenido que coger abogado y procurador, y en ese momento todos nos concienciamos. Dicen, en el momento que te pases, la vas a pagar. Y se redujo sustancialmente la conducción con alcohol. Si aquí hubiéramos empezado, después de año y medio, a oír, a fulano le han puesto tal multa porque ha hecho eso, y te llegasen casos de chavales y tal que les han pillado y que los padres han tenido que pagar la multa. Pues fíjate, Alejandro, os voy a poner un ejemplo, no es comparable, pero estamos viendo estos días en varios municipios importantes de esta comunidad que se están haciendo cribados masivos para jóvenes. El porcentaje de asistencia a esos cribados es bajísimo. Es bajísimo. Es que la responsabilidad es una parte, y ya sé que apelar a la responsabilidad que no quieren que se les fastidie las vacaciones, o que no quieren que luego se rastreen. No, yo creo que eso, hay 2 hechos que son fundamentales. Uno, yo creo que fue un error quitar la mascarilla, como concepto general. ¿Por qué? Porque dio una sensación de que esto está superado, desde ese punto de vista. Y 2, es decir, la responsabilidad individual es el arma más eficaz para combatir esto. Esto hay que decirlo claramente, es decir, la responsabilidad de cada persona. No podemos decir que los poderes públicos nos tienen que resolver todos los problemas. Este es un problema que nos afecta a todos, a los poderes públicos y también a los ciudadanos. Es decir, si nosotros somos responsables, si nosotros nos autoprotegemos, evidentemente vamos a combatir mucho mejor la pandemia. Si tenemos la sensación de impunidad, porque como somos jóvenes no pasa absolutamente nada, en último término me quedo en casa, pasa un catarro y lo he resuelto, no nos estamos dando cuenta de la cantidad de peligro que estamos generando a otros sectores de la sociedad. Es que aquí pasa una cosa, hay un factor un poco cultural, el factor cultural de salir, y después otro que, como yo dije una vez, digo, no somos calvinistas ni menonitas y te lo pasas todo porque te da la gana. Esos factores también influyen. Vamos a ver, aquí tú piensa en un condado de Estados Unidos que alguien comete una infracción, al día siguiente está en un juez y al día siguiente 30 días en la cárcel de condado. Aquí hay una infracción administrativa, entra en la Consejería de Sanidad, se inicia el expediente, se da traslado, alega, tal y cual. Hombre, tiene que haber un proceso debido, eso nadie lo duda. Pero si supiésemos ya de casos de personas que por cometer infracciones han pagado, la gente se refrenaría. Permitidme que ya son las 10 casi 25 de la noche y hasta ahora vamos siempre a ver la portada del Messetarian Review. Hoy con una mezcla entre consejos culinarios y política, ya verán que buena pinta tiene todo. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Messetarian Review lleva en su portada las claves para freír un buen chuletón. Cómo sacarlo un cuarto de hora antes del frigorífico, esperar a que la sartén esté bien caliente o secar el exceso de humedad con un papel secante. De este modo, favoreceremos el sellado del chuletón al mismo tiempo que aportamos algo de sustancia al ministro. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, yo creo que el ministro de Consumo tiene hoy mejor cara que esa que ha puesto ahí Karen Verdejovic, porque estará contento, está a puntito de... Ya ha salido de la quema, Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada, muy bien. Bueno, me alegro. Ana, Luis, me alegro de estar aquí. Ya no sé si os ver esta temporada, porque terminamos el jueves, o sea que ya en septiembre os vuelvo a ver por aquí. Buen verano a todos. Ustedes ya saben, les espero mañana aquí a las 9:30 en Castilla en Televisión en Cuestión de Prioridades. Descansen, disfruten. Adiós.